bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, una importante cantidad de informaciones de diversos signos se agolpa en la tarde-noche de este jueves 27 de abril. En primer lugar, habría que acotar que hoy cumple 664 días secuestrado Javier Tarazona. 664 días. Recuerden ustedes, Javier Tarazona es profesor universitario, es educador, es defensor de derechos humanos, es el presidente de Fundarredes. Fundarredes es una organización no gubernamental que tiene su sede en la Venezuela profunda, tiene su sede central en San Cristóbal, pero su accionar se extiende por toda el área de la frontera sur e incluso últimamente en áreas como Falcón, Zulia, Falcón, en el estado Sucre también se han hecho presentes, porque también esos son espacios fronterizos. Nuestra frontera marítima, pero son fronterizos y también hay problemas de desaparecidos y también hay problemas de naufragios y también hay problemas de personas que huyen del hambre o de la persecución hacia, por ejemplo, las islas ABC, Aruba, Bonaire, Curazao. 664 días tiene detenido el señor Javier Tarazona, el profesor Javier Tarazona, el doctor Javier Tarazona. Recordemos, él presentó una denuncia, solicitó al Ministerio Público que esa denuncia fuera investigada. No, por cierto, adelantó juicio, no dijo fulano de tal es culpable de tal cosa. Él señalaba a un ex alto funcionario de tener una relación de alguna manera impropia con grupos armados colombianos. Y bueno, tiene bastante tiempo él y Fundarredes denunciando la presencia de esos grupos armados colombianos, fundamentalmente en la frontera sur, en la frontera apureña y en Bolívar y en Amazonas. El gobierno hizo caso omiso de sus denuncias durante muchísimo tiempo, cuando él presentó incluso fotografías de ese alto funcionario. El gobierno actuó, la fiscalía actuó, pero no para abrir la investigación, sino para poner preso al denunciante. Eso es lo que ocurrió hace 664 días. La historia no se queda allí. Hoy es un titular importante en Noticias de Fe y Alegría, la siguiente: activista de Fundarredes, que es la organización que preside Javier Tarazona, activista de Fundarredes en Guasdualito, se fue del país por amenazas. Guasdualito, como ustedes saben, es Apure, el Alto Apure. Vamos al texto, dice así: Mari Caballero, activista defensora de derechos humanos en Guasdualito, municipio Páez del estado Apure, denunció que tuvo que abandonar el país debido a presuntas amenazas que había recibido recientemente por su trabajo. La también integrante de la ONG Fundarredes indicó que aunque ha mantenido una lucha constante por la defensa de los derechos humanos de las personas que viven en la frontera del Alto Apure, en los últimos meses estuvo de bajo perfil en virtud de las constantes advertencias que le llegaban por diferentes vías, amenazando su integridad y la de su familia. Pese a que no aclaró qué tipo de amenazas ha recibido y sus posibles autores, Caballero confirmó que se fue hacia otro país para resguardar su vida y de otros miembros de su familia. La activista de Guasdualito señaló que no es la primera vez que recibe amenazas. Aseveró que hace varios años atrás fue intimidada por funcionarios del Estado venezolano y en algunas ocasiones su nombre apareció en grafitis sobre algunas paredes de las principales calles de Guasdualito con mensajes amenazantes. La activista confirmó que desde Fundarredes le están brindando el acompañamiento y apoyo porque para ella no ha sido fácil la decisión de salir del país.
Bueno, toda nuestra solidaridad con esta compatriota. Recuerden ustedes que precisamente fue esta frontera sur, la frontera pureña, donde se verificó esta suerte de guerra triangular entre las disidencias de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, también colombiano, y elementos venezolanos, tanto irregulares, del llamado Frente Bolivariano de Liberación, los llamados boliches, como desgraciadamente elementos militares. En diversas ocasiones fue denunciado cómo se habían desarrollado operaciones conjuntas de fuerzas policiales y militares venezolanas con alguno de estos grupos, concretamente con el ELN. Eso terminó en una situación de guerra abierta de las disidencias de la FARC contra nuestra Fuerza Armada, y una situación tremendamente lamentable en que hubo soldados y oficiales nuestros muertos, heridos, y hubo incluso una situación de un importante número de oficiales y soldados venezolanos secuestrados. La guerrilla dijo que eran prisioneros de guerra, pero eso sería reconocerles la condición de elemento beligerante. Por eso hay que decir, fueron secuestrados por estos bandidos. De ese escenario tan caliente es que nos está hablando Mari Caballero, activista de derechos humanos, que hoy está fuera del país. Lamentablemente, ¿qué te puedo decir? Para Mari Caballero, que ella sí se fue del país caminando, ella sí se tuvo que ir porque la tenían en salsa. Ella no sé qué, pero bueno, acabo de decir, en esa zona opera tanto el gobierno como distintos grupos irregulares. Seguramente para ella no habrá alfombra roja, seguramente para ella no habrá cobertura mediática, seguramente para ella no habrá gente diciendo ¡ay, pobrecita!, ¿no? Pero ella es uno de los ejemplos más claros de cómo hay gente que sí le está pasando muy mal, muy mal. Por eso es que es una falta de respeto horrenda que activistas del mundo del espectáculo político, porque sería cruel decirles dirigentes políticos, no lo son. Un dirigente es alguien que tiene dirigidos, ¿no? Entonces, repito, activistas del mundo del espectáculo político hacen determinadas movidas, ¿no?, para convertir en falsa epopeya lo que no es otra cosa que una retirada del escenario político venezolano. Entonces, ahí sí hay, repito, alfombra roja y parafernalia. Nuestra palabra, repito, de respeto a esta persona. Otra noticia importante, muy importante, esta vez aún en el portal de Fe y Alegría, de nuestra amiga Patricia Valenzuela. Patricia Valenzuela, como ustedes saben, es vicepresidenta de la Sociedad de Infectología de Venezuela. Se han diagnosticado casos de paludismo en zonas no habituales. En el cuerpo de la declaración, la doctora Patricia Valenzuela explica que esto ocurre porque personas y familias incluso que viven en la franja norte costera del país, en distintas zonas de la franja norte costera del país, por hambre, por falta de otras posibilidades para ganarse la vida en forma honesta, se han dirigido hacia el sur profundo de Venezuela a trabajar en las minas, a buscar oro. Y estas personas en esa búsqueda, algunos habrán conseguido oro, pero muchos otros consiguieron paludismo. Entonces eso lo han traído hacia el norte del país. A eso se refiere cuando afirma la doctora Patricia Valenzuela que han sido diagnosticados casos de paludismo en zonas no habituales. Otra noticia importante, y sobre esto quisiera también detenerme algo, es una declaración de la profesora Ligia Bolívar sobre el tema del diálogo y más concretamente sobre lo que acaba de ocurrir en Bogotá. Dice así: Ligia Bolívar sobre el diálogo, 2 puntos. A nadie parece interesarle el sufrimiento de la gente. Voy al texto.
Para la socióloga y defensora de los derechos humanos Ligia Bolívar, los pronunciamientos de la oposición y del gobierno nacional tras efectuarse la cumbre sobre Venezuela demuestran que a ninguno de los dos les interesa lo que padece la ciudadanía. Voy al texto. A nadie parece interesarle el sufrimiento de la gente, sentenció la experta ante la poca declaración del gobierno y de la oposición sobre la ayuda humanitaria y mucha palabrería sobre sus propios intereses. La Cancillería venezolana, afirma, hace referencia a los temas de las sanciones y a la ayuda que está congelada. Y la oposición hizo referencia a las elecciones. Ninguno de los dos habló de los 3 puntos de la cumbre. Cada uno leyó lo que quiso leer. Eso no es muy buena señal, porque si tú estás avalando una conferencia internacional, tú deberías respetar y reflejar todo lo que se dijo. Queda mucho camino por recorrer, comentó. En una lectura sobre lo que ha ocurrido en torno al encuentro de más de 20 países, Ligia Bolívar opinó que era ilusorio pensar que se podía restaurar de una vez el diálogo en México. Sin embargo, según su apreciación, el encuentro resultó fructífero porque es el comienzo para entablar otro proceso. Encima, la comunidad internacional estableció puntos en concreto para avanzar con el retorno de las negociaciones, los cuales son: 1. La búsqueda de mecanismos para garantizar elecciones libres que tomen en cuenta las recomendaciones de la misión electoral de la Unión Europea. Eso lo vimos ayer en nuestro programa, por cierto, con la declaración que nos dio el abogado Mario de Andrea. 2. El levantamiento progresivo de las sanciones. También lo vimos en nuestro programa ayer con las declaraciones que nos dio el economista Luis Oliveros. Y 3. La búsqueda de mecanismos para enviar la ayuda humanitaria que está pendiente. Lo que dice Ligia Bolívar es que el gobierno se refirió al primer punto, la oposición se refirió al segundo y nadie habló del tercero, que es el que tiene que ver con la ayuda humanitaria, que es el que tiene que ver con el sufrimiento de la gente. Interesante esta aproximación de la profesora Ligia Bolívar. Ligia Bolívar sobre este último punto fue muy dura con su crítica sobre el poco interés demostrado por ambas delegaciones del país, porque sin lugar a dudas los venezolanos necesitan que llegue la ayuda humanitaria que se ofreció el año pasado. Sin embargo, aún la Organización de las Naciones Unidas espera los fondos y el gobierno nacional culpa las sanciones de impedir el desembolso del dinero. Según expuso la profesora, una investigación de Alerta Venezuela determinó que hay una opacidad absoluta con respecto al tema de los fondos, porque todas las fuentes consultadas reaccionaron de forma hermética ante las preguntas presentadas. No sabemos realmente lo que está pasando, dice. El gobierno afirma que la responsabilidad es de Estados Unidos. Estados Unidos dice que la responsabilidad es del gobierno de Venezuela. La oposición se calla la boca. Es muy difícil saber lo que está pasando con estos recursos, pero a nadie parece interesarle porque lo que vimos en las declaraciones del gobierno y la oposición fue eso. Ligia Bolívar, a pesar de las críticas que formuló, destacó lo positivo de poner de nuevo a Venezuela en la agenda internacional porque hasta hace poco ese tema estaba dormido. Sin embargo, dijo que a la mesa de negociación le falta amplitud, le faltan asientos para cubrir a toda la oposición, por ejemplo, así como también a los representantes de la sociedad civil. En México, dijo, está solamente un factor de la oposición, no toda la oposición, y mucho menos la sociedad civil. Y ella quiere que estén presentes los trabajadores, campesinos, gremios, asociaciones, todos los sectores que están padeciendo en Venezuela. Es por ello que hizo un llamado a seguir exigiendo espacios participativos que defiendan lo que verdaderamente quiere el pueblo. Las afirmaciones de la profesora Ligia Bolívar a propósito de los resultados de la conferencia internacional sobre Venezuela recién finalizada en Bogotá. Cuando son las 8:18 minutos de la noche capitalina, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con la siguiente información. Hoy
de manera formalmente, o sea, absolutamente fuera de orden, ¿no?, pero explicable desde el punto de vista político, hoy reventó la siguiente información. El gobierno del señor Maduro Moros emitió una comunicación a la Corte Penal Internacional pidiéndole un aplazamiento de su decisión sobre la apertura o no de una investigación sobre los presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela, porque ellos quieren tener chance para responderle a los señalamientos formulados por las víctimas. Digo que esto está absolutamente fuera de orden por lo siguiente. El gobierno hace ya bastante tiempo presentó sus alegatos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sus alegatos para decir que no tenía sentido abrir una investigación sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela. Ellos dicen que no, que todo está perfecto, que aquí en realidad las cosas que han ocurrido son cosas menores o en todo caso están siendo investigadas por ellos mismos, así que no tiene sentido la apertura de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional. A lo que respondió la Fiscalía de la Corte Penal Internacional diciendo no, sobre la base de la misma documentación que ustedes nos están dando, tenemos que decir que hay una gran cantidad de casos que apenas están en la etapa inicial de investigación, que en ningún caso se está investigando a la cadena de mando, sino cuando se investiga a alguien, se investiga a los más chiquitos, ¿no?, a los que apretaron el gatillo, pero no a quienes dieron la orden de apretar el gatillo. Y que además hay muchísimos casos horrendos que ni siquiera están siendo mencionados, casos de vulneraciones realmente atroces. Eso fue lo que respondió la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Tenía entonces la Corte que decidir, en base a lo que dijo el gobierno y a lo que respondió su propia Fiscalía, tenía que decidir si habría o no la investigación. Pero la Fiscalía fue más salomónica todavía. Dijo, bueno, ni lo uno ni lo otro. Vamos a consultar a las víctimas. Vamos a ver qué dicen las víctimas. Vamos a ver si las víctimas creen que en efecto habría que abrir una investigación o si están conformes con las investigaciones que hace el gobierno de Venezuela. Bueno, resulta que llegaron 8.900 testimonios de víctimas a la Corte Penal Internacional. De víctimas y de familiares de las víctimas. 8.900, algunos realmente espeluznantes. Sobre esa base, entonces, la Corte Penal Internacional va a decidir. Entonces resulta que ahora dice el gobierno del señor Maduro que ellos quieren que le den chance, ¿no?, que nuevamente se retrase la decisión porque ellos quieren responderle a las víctimas. Vale, si querían responderle a las víctimas han podido hacerlo aquí. Si le hubieran respondido a las víctimas acá, no solamente darle la cara, no solamente responder a un documento con otro, sino responderle con lo que es, haciendo justicia, no hubieran tenido que recurrir a la Corte Penal Internacional. ¿No se entiende? Pero bueno, en todo caso, repito, será la Corte la que decida qué hacer, si le da este chance adicional a el gobierno o si abre de una vez la investigación. Voy al texto. El titular dice: Estado venezolano quiere responderle a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Ya respondí en qué sentido y de qué manera. Este es el reportaje o la nota que sobre este tema hace el portal Crónica 1. El gobierno ha acusado recibo de las denuncias, acusaciones y duros testimonios presentados por las casi 9.000 víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad que acudieron a la Corte Penal Internacional, y ahora resulta que el gobierno desea contestarles. El ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, Iván Gil Pinto, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del Juzgado Internacional que le permita responder al informe que el pasado 21 de abril presentó la sección para la participación de las víctimas y la reparación del organismo. En el reporte de 57 páginas, la sección para la participación de las víctimas concluía que las víctimas apoyan abrumadoramente la reanudación de la investigación por parte del fiscal de la Corte Penal, pues consideraban que la justicia venezolana era incapaz de llevar adelante dichas averiguaciones hasta las últimas consecuencias, por cuanto está controlada por el Ejecutivo. El informe presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas. Incluso los perpetradores podrían haber sido sancionados ya o podrían ser hechos
que nunca fueron denunciados en el sistema judicial venezolano, dijo el representante gubernamental a la sala para justificar su solicitud de aplazamiento. Es decir, estos fueron las razones o pretextos hechos por el canciller de Maduro, el señor Iván Gil. Asimismo, Gil requirió a la sala que en caso de dar luz verde a la petición le conceda al Ejecutivo venezolano hasta el 30 de mayo próximo para presentar su respuesta. La solicitud del gobierno venezolano recibió críticas del movimiento de derechos humanos en nuestro país. Así, la organización Acceso a la Justicia no dudó en calificarla como una prueba de la estrategia dilatoria que viene siguiendo el gobierno en este proceso. En similares términos se pronunciaron desde el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, desde donde recordaron que ya no es la primera vez que las autoridades piden poder contestar, esto a pesar de que el proceso como tal ni siquiera ha comenzado. Bueno, este es el desarrollo de la información que compartí con ustedes al inicio de este segmento. Otra información relevante, ya no sobre el tema de derechos humanos, sino sobre el duro día a día del venezolano. Retornamos al portal Crónica 1 con su relato de lo que está ocurriendo a propósito del tema de la gasolina. Mala calidad de la gasolina convierte a Maracaibo y por la mar en las ciudades de los carros bomba. Este titular es muy duro, ¿saben? Porque para nosotros los venezolanos, carro bomba es simplemente una frase hecha. Pero en Colombia, un carro bomba, es más, en el mundo, un carro bomba es una de las armas favoritas del terrorismo internacional para generar gran cantidad de víctimas. No es un combate militar donde un ejército se enfrenta a otro ejército, o en todo caso un ejército se enfrenta a un grupo irregular. No, es que el grupo irregular llena de explosivos un carro, lo para frente a una calle concurrida, en una plaza llena de gente, o al lado de un mercado, o muy cerca de una iglesia, detona y mata a un gentío. Eso es un carro bomba. Por eso lo delicado de este titular. Dice el texto así: en lo que va de año, 26 vehículos se han incendiado en el estado Zulia por la presunta mala calidad de la gasolina. ¿Qué tal? Hasta la fecha se desconocen las causas. En Margarita el registro es de 4 vehículos siniestrados. En un video publicado en Twitter, PDVSA muestra una comprobación irregular de la supuesta calidad del combustible. Unos funcionarios de PDVSA agarraron una pempina de gasolina y le dijeron a otro: huélela para que veas a qué huele. Una cosa risible si no fuera tan grave el tema. Para trabajar y mantener a su familia, pero antes se encomiendan a Dios para que su vehículo no engrose las cifras de carros incendiados en lo que va de año a causa de la mala calidad de la gasolina que se expende en la entidad. Recientemente, Albert del comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, no es un rumor. Aclaró el funcionario que hasta la fecha desconocen la causa real de los siniestros y que es la estatal petrolera quien debe dar explicaciones. Este escenario no es nuevo. En enero se registraron 3 casos, en febrero 3 más y en marzo se incendiaron 8 vehículos que, sumados a los 12 reportados hasta ahora, el total apunta a 26 siniestros en lo que va de año, explicó el comandante de bomberos. José Quintero es chofer de transporte público de la ruta Suramérica, kilómetro 4, desde hace más de 10 años. Dice que tiene miedo de que en cualquier momento su Malibú año 77 engrose la lista de carros incendiados en la ciudad. Eso significaría poner en jaque el pan de su familia. Tenemos también más abajo en el reportaje la información sobre lo que está ocurriendo en Margarita. Hasta la fecha, 3 vehículos se han incendiado en la isla de Margarita. El primer caso se registró el 9 de abril. Un Volkswagen Escarabajo conducido por Ángel Monasterio se incendió en la residencia Las Carzas de la organización Costa Azul, municipio Mariño. Según narró el propietario, los funcionarios del Cuerpo de Bomberos, el vehículo se había quedado sin gasolina, por lo que decidió empujarlo hasta su casa cuando repentinamente ardió en llamas. Los bomberos de Por la Mar dijeron que podría tratarse de gases acumulados en el tanque del vehículo. Al día siguiente, otro vehículo propiedad de Rafael Crespo se incendió mientras surtía gasolina en la estación de servicio San Antonio, avenida Juan Bautista Arismendi.
Gracias a que varias personas estaban en el lugar, actuaron rápidamente para sofocar las llamas con extintores. El incendio solo afectó el motor. El martes 11 de abril, en la calle Camino Real del sector La Capilla, Valle Verde, municipio García, las llamas consumieron en su totalidad un tercer vehículo, una van de 14 puestos que cubría la línea de transporte público Las Marites. Y así van las informaciones sobre este tema de los vehículos que se incendian presuntamente por la mala calidad del combustible que está siendo expedido en esas localidades. A pesar de lo mala que pueda ser la gasolina, si es la única que llega, por supuesto se transforma en un objeto en un producto extremadamente preciado, deseado, buscado, sobre todo por los grupos de interés vinculados al gobierno, ¿no? Vinculados al PSUV, vinculados a las estructuras oficialistas. El portal La Tercera Voz de Maracaibo nos trae esta información que se origina en Apure. Colectivos y miembros de Fontur se caen a golpes por el control de la gasolina en Apure. Voy al texto. A través de un video difundido en grupos de WhatsApp se pudo conocer un conato de peleas en la estación de servicios Girasol ubicada en San Fernando de Apure. Se pudo observar una vez más la batalla entre supuestos camaradas. Colectivos y miembros de Fontur se cayeron a piñas por el control de la gasolina en Apure. Bueno, acá en Caracas no nos extraña porque hemos visto con asombro cómo en la ciudad capital no es que se han caído a golpes entre distintos civiles. Aquí hemos visto conflictos entre colectivos y efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Yo debo recordarles que en la estación de servicio La Florida hubo una situación extremadamente delicada donde unos sujetos envalentonados prácticamente intentaron humillar a nuestros soldados de la Fuerza Armada Nacional porque ellos querían ser quienes controlaran efectivamente la disposición de combustible. Cuando son las 8:31 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La fuerza es la unión. El pueblo lo pidió y el gigante Rumbos nos complace. Jesús Rafael Zulbarán, la voz del pueblo, el mejor de habla hispana. Sábados y domingos de 3 a 6 de la tarde. Por el gigante Rumbos. ¡Gigante! Publicidad. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. Diego Goncalves, saludos, ¿cómo estás? En la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate de Alcalde 2, frente a Factory, se volvieron locos porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esa locura. Sí, tenemos conocimiento de esa situación de la gandola en La Guaira. Aprovecha que es por tiempo Pero limitado. efectivamente Y no hay ahora claridad. tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara.
tienen la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Se escucha, Se siente. llega a todas partes. Con una programación completa y de calidad. Es Latinos Rumbo 670 AM. Gigante. Son las 8:33. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ya habíamos mencionado anteriormente, al comentarles otro titular, el intento o la maniobra dilatoria por parte del gobierno del señor Nicolás Maduro para tratar de retrasar o de evitar que la Corte Penal Internacional abra una investigación sobre los presuntos delitos de lesa humanidad que se habrían perpetrado en Venezuela contra elementos civiles por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. El canciller del gobierno, el señor Iván Gil, remitió una comunicación a la Corte Penal Internacional pidiendo chance para ellos responder a los alegatos de las víctimas y por eso pedían una extensión hasta el 30 de mayo de la decisión de la Corte. No es esa la única vía que ha utilizado el gobierno para tratar de salirse de la suerte, ¿no? Para tratar de salirse de la circunstancia en la cual un órgano como la Corte Penal Internacional investigue lo que está ocurriendo en Venezuela. Para terminar de ponerlos en contexto, debo recordarles o informarles a quien no lo sepa que la Corte Penal Internacional es un órgano que muy difícilmente puede ser descalificado por el gobierno venezolano. No pueden decir que es el imperialismo que está recibiendo órdenes del imperialismo norteamericano. No. De hecho, la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional que tiene un contencioso, una diferencia muy importante, confrontación con Estados Unidos. De hecho, la Corte Penal Internacional, Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. No forma parte de los estados que reconocen a la Corte Penal Internacional como instancia de justicia internacional. ¿Por qué? Bueno, porque hay una gran cantidad de casos, ¿no?, en los que el ejército norteamericano ha estado involucrado en guerras en distintas partes del mundo y allí se han perpetrado ciertamente violaciones de derechos humanos, y para evitar que la Corte Penal Internacional los investigue, entonces el gobierno de Estados Unidos dice que no reconoce a la Corte. Es decir, en síntesis, la Corte no forma parte del dispositivo internacional que es reconocido por el gobierno norteamericano. Así que no pueden acusarla Maduro y el gobierno de ser un apéndice de la Casa Blanca. Sin embargo, repito, han sido varios los intentos del gobierno, no solamente esta carta del canciller Iván Gil a la Corte Penal, sino también planteamientos que han hecho dirigentes políticos del oficialismo diciendo que una de las condiciones que ponen para que se restablezca el diálogo político es que se paralicen los procesos de investigación en la Corte Penal Internacional y en cualquier otro tribunal internacional.
bueno, esto ha tenido respuesta también clara por parte de los defensores de derechos humanos en nuestro país. Voy al titular del portal El Pitazo, dice así: activistas de derechos humanos, 2 puntos. No se pueden detener investigaciones de la Corte Penal Internacional en Venezuela por acuerdos políticos. Voy al texto. El gobierno de Nicolás Maduro intenta una y otra vez quitarse de encima las investigaciones sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad que realiza la Corte Penal Internacional y todavía no lo ha conseguido. Su última estrategia es condicionar el diálogo político con la oposición al cese de las indagaciones por parte de la Corte. Sin embargo, las presiones del gobierno oficialista son en vano. La cofundadora y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Marta Tineo, la doctora Marta Tineo, aseguró que no es posible detener una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad como consecuencia de un acuerdo político. La Corte Penal Internacional, afirma Marta Tineo, es un organismo judicial internacional totalmente independiente. Las investigaciones del fiscal Karim Khan y las decisiones jurisdiccionales no están sujetas a negociaciones políticas de tipo alguno. No es posible que eso ocurra, o mejor dicho, es imposible que se detenga la investigación por acuerdos políticos, precisó la también abogada en una consulta que le hizo este portal informativo. El director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, el doctor Ali Daniels, a quien hemos tenido con frecuencia en este espacio, gracias a Dios, aclaró que la suspensión de la investigación no es un tema político, sino jurídico. Los defensores de derechos humanos hacen la aclaratoria luego de las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, Jorge Rodríguez, quien exigió la suspensión de las investigaciones del Tribunal Internacional sobre Venezuela. Esto como una mínima condición para fomentar el diálogo. Según Ali Daniels, de Acceso a la Justicia, existe una muy mínima posibilidad de que se pare la investigación. Esto sería por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de Roma. Lo que estipula ese artículo es que el Consejo de Seguridad podrá pedir a la Corte que suspenda por un plazo que no podrá exceder de 12 meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado. La Corte procederá a esa suspensión. La petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones, finaliza el artículo. A juicio del defensor de derechos humanos, actualmente no están dadas las condiciones para que ese supuesto pueda darse, debido a la imposibilidad que ha tenido el Consejo en los últimos años para hablar sobre el tema venezolano. Bueno, debo agregar que además de las declaraciones del doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, dirigente oficialista, también estuvieron las declaraciones que dio anoche el señor Diosdado Cabello, diputado Diosdado Cabello, quien afirmó que es una condición, pues, para que ellos regresen a la mesa de diálogo, el que se desactive la investigación en la Corte Penal Internacional. Eso es lo que ha llevado a algunos a decir que el gobierno quiere intercambiar diálogo por impunidad, lo cual por supuesto no está planteado. Otro titular importante referido al tema, sí, a un tema que más que jurídico es político. El tema anterior más que político era jurídico, más que jurídico es político. El titular dice así y corresponde a los colegas de Efecto Cocuyo. Capriles desestima dilema de captahuellas en las primarias. Afirma que la gente ya no tiene miedo. Voy al texto. En la ronda de consultas con los precandidatos presidenciales sobre la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Primarias se reunió este 27 de abril con el abanderado de Primero Justicia, Enrique Capriles. El exgobernador de Miranda expresó su respaldo al proceso y al trabajo que viene realizando la comisión presidida por el abogado Jesús María Casal, que debe decidir si hace la primaria con o sin la intervención del Poder Electoral en cuanto al uso del sistema automatizado, padrón electoral y centros de votación. El 18 de abril, el Consejo Nacional Electoral respondió a la comisión que no puede prescindir de las captahuellas en caso de que se usen las máquinas de votación. También desestimó abrir jornadas de inscripción y actualización del registro electoral de cara a la primaria por tratarse de una parcialidad política, argumentos cuestionados por la instancia. Capriles restó importancia a la polémica en torno al uso de las captahuellas en el proceso de votación de la primaria, por cuanto advirtió: esta no es la misma Venezuela de la lista Tascón,
La gente, afirmó él, está hastiada y no tiene miedo a expresar que quiere un cambio. Subrayó que las matrices de opinión sobre el peligro de las captahuellas promovidas tanto por sectores del gobierno como de la misma oposición en realidad son potes de humo. Esta no es la Venezuela de la lista Tascón, dijo. Pregúntenle a un empleado público, a un maestro que esté en la calle, si él sale a luchar por sus justas reivindicaciones temiendo que lo retraten como opositor. Aquí la gente ha perdido demasiado. En el año 2016, petición de referendo revocatorio, la gente firmó frente a las cámaras de televisión, nombre, apellido, huella, y la gente tenía algún temor. La gente que le han quitado tanto es ser otro país y ya no existe. Otros precandidatos presidenciales como María Corina Machado y Delsa Solórzano se oponen a cualquier intervención del CNE en la primaria para resguardar la identidad, para supuestamente resguardar la identidad de los electores que participen y que sus datos no sean usados para persecuciones políticas. Capriles recordó que lo importante de la primaria es lograr que la oposición salga más fortalecida para 2024 y no más dividida, y que se convierta en una opción real de triunfo para recuperar el país. Insistió en que no es una lucha interna por ver quién derrota a quién. Eso es una alusión a las afirmaciones de la señora Machado en el sentido de que ella lo que plantea es que hay que cambiar la jefatura de la oposición, que la primaria supuestamente serviría no para elegir un candidato ganador frente a Maduro, sino para cambiar la dirección de la oposición. Cuando son las 8:45 minutos, vamos a la siguiente brevísima pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. De la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Yo quisiera recordarles a propósito de esta noticia y estas declaraciones del precandidato Capriles, la conversación que tuvimos acá en este programa con el exrector del CNE, Vicente Díaz. Vicente Díaz nos explicó, pero mira, con muchísima claridad, con pelos y señales, lo siguiente. Dijo, si bien es cierto, técnicamente es cierto, que el uso de la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral implica el uso también de la máquina captahuella, eso es verdad. Y es verdad también que con todas las leyendas que ha promovido el gobierno y que han comprado sectores de oposición, de que el solo uso de la captahuella puede implicar vulnerar la identidad de los votantes, nos dijo el señor Vicente Díaz. En primer lugar, la identidad de los votantes la puede identificar el gobierno de cualquier manera, porque la primaria opositora es una elección en la que solamente participan los opositores, Dios mío. Entonces, basta con que se pare alguien frente al local donde se va a votar y empiece a tomar fotos y vea quién está acudiendo allí, y con un mecanismo de reconocimiento facial que existen, bueno, a patadas, identificar quién vota, quién participa en esa primaria. Todo el que participe es opositor. Así que el tema del uso de las captahuellas es más que una razón, es un pretexto para no usar la plataforma tecnológica. Advertía también Vicente Díaz que usando la captahuella lo que permite es determinar que haya un voto por cada elector, ¿no? O sea, llegó alguien, votó, puso su huella, la máquina se liberó, pudo votar y se retiró. Pero si no usas la captahuella, corres el riesgo de que se instale un tipo y empiece a darle, chaca, empiece a darle al botoncito, a votar por 5, por 10, por 15, por 20, por 100. ¿Por qué? Bueno, porque si no hay testigos de las otras partes, o si se ponen de acuerdo los testigos que estén allí, ¿no?
pueden hacer esa trampa para incrementar los votos de una opción o para incrementar todos los votos y hacer parecer que, bueno, que hubo una participación masiva, cuando en realidad pudiera no ser. En todo caso, esa es la utilidad de la captahuella, y nos explicaba Vicente Díaz que eso no implica necesariamente vulnerar la identidad del votante, porque esa información se puede encriptar de 1000 maneras distintas e incluso se puede borrar. Ahora, ¿cuál es el tema del uso o no uso de la plataforma tecnológica del CNE? Bueno, es que si tú votas con la plataforma tecnológica del CNE, en primer lugar, es la misma plataforma con la que vas a votar en el 2024. Es decir, ¿por qué tú vas a rechazar hoy algo con lo que efectivamente vas a votar dentro de un año en las elecciones presidenciales? O, vamos a sincerarnos, es que tú piensas utilizar la primaria para un propósito y luego llamar a la abstención, como han hecho tantas veces, como hicieron en el 2018, como hicieron en el 2005. Entonces, ahí está ese tema. El otro tema es que si tú utilizas la plataforma tecnológica, vas a tener centros de votación en todo el país. En todo el país. A lo mejor no tienes las 40.000 mesas, ¿no?, de una elección normal, pero puedes nuclear y tener al menos 10.000 centros de votación. Eso permitiría a la primaria opositora llegar no solamente a las ciudades capitales de los estados o de los municipios más importantes, sino llegar incluso a la Venezuela profunda, llegar a los espacios de la pobreza urbana y de la pobreza rural. Pero hay gente que no quiere eso. Hay gente que quiere realizar estas primarias en la zona de confort opositora, ¿entiendes? En la olla de Santa Fe, en Chacao, Baruta, Latillo, una gran disputa por las mesas en la Lagunita, pero no quieren, ¿vale? No quieren que el pueblo opositor del 23 de enero pueda votar, por ejemplo. ¿Y cómo se hace para que vote el pueblo opositor del 23 de enero? Porque ningún partido de oposición puede meterse allí. Pero si utilizas la plataforma tecnológica del CNE, existe al menos la posibilidad de que con el CNE en los colegios del Ministerio de Educación y con el apoyo del Plan República puedas estar también en esos espacios. ¿Me entiendes? Entonces, el tema no es tecnológico, el tema es geográfico, social y político. Es una primaria a la medida del radicalismo, a la medida de la zona de confort tradicional y convencional de la oposición, o una primaria para el país. Eso es en realidad lo que está en debate. Digo, para decirlo con claridad y no de la manera acomodaticia y guabinosa, como suelen decirlo, como suelen expresarse algunos precandidatos. Vamos a otra información que tiene que ver directamente con usted, tiene que ver directamente con su nevera, con su despensa, con su mesa, con su estómago, con su bolsillo. Alertan al Ministerio de Agricultura sobre invasiones de tierras agrarias. Hay 200 casos activos de invasiones en Barinas, Falcón y Zulia. Hoy el texto. El presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, Edison Arciniegas, consignó este jueves, o sea, hoy, ante el Ministerio de Agricultura y Tierras, un informe sobre el riesgo de una ola de invasiones en tierras agrarias, específicamente en el estado de Barinas, costa oriental del estado de Falcón y en el sur del lago de Maracaibo. Hay al menos 200 casos de invasiones activos en este momento en esos 3 estados, afirmó. Pareciera que estamos ante la conjunción de la acción de actores delictivos dedicados a la extracción de maderas y minerales que están utilizando la fachada de los movimientos campesinos para ocupar tierras de vocación agraria, denunció Arciniegas. En declaraciones a la prensa a las afueras del Ministerio de Agricultura y Tierras, el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios advirtió que las probabilidades de riesgo de invasiones en esas 3 entidades superan de 60 y 70%. Alertamos que existe una probabilidad superior al 64% de que se desaten olas de invasiones en 3 zonas del país: costa oriental del estado de Falcón, en todo el estado de Barinas y en el sur del lago de Maracaibo, debido a la impunidad agraria por la acumulación de decisiones administrativas del Instituto Nacional de Tierras y los tribunales agrarios favorables a la invasión de la propiedad, sin que éstas se traduzcan en hechos debido a la carencia de apoyo institucional, señaló el presidente del Centro de Estudios.
En el informe denominado Probabilidades de invasiones a tierras agrarias, dirigido directamente al ministro Wilmar Castro Soteldo, Arciniega detalló que hay un riesgo elevado de recrudecimiento de las invasiones en Barinas y al sur del lago, donde las probabilidades son superiores a 70%. En el caso de la costa oriental del estado Falcón, las probabilidades son superiores a 60%, según lo expuesto por el representante del Centro de Estudios Agroalimentarios. Es de destacar, afirmó, que hay casos arquetípicos que evidencian esta impunidad agraria. Uno de ellos es en la costa oriental del estado Falcón, donde hay decisiones del INTI reafirmando la propiedad, indicando que los ocupantes ilegales deben ser reubicados, donde los tribunales penales han condenado a los ocupantes por delitos ambientales y contra la propiedad, y ninguna de estas decisiones son ejecutadas. Arciniegas aseveró que esta situación se ha repetido en otras ocasiones en el territorio nacional. Estos grupos especializados en ocupación, saqueo y reventa de tierras sienten que pueden actuar y desacatar las decisiones de las instituciones sin ningún tipo de costo, es decir, con total impunidad. Bueno, finalizo nuestra ronda informativa de la noche de hoy con un titular de los colegas del portal El Estímulo. Dice así: Estados Unidos reafirma su disposición en aliviar sanciones contra el chavismo. Repito el titular para que no se malentienda. Estados Unidos reafirma su disposición en aliviar sanciones contra el chavismo. Estados Unidos indicó en un comunicado que parte de sus medidas para conseguir elecciones libres en Venezuela incluía el correspondiente alivio de sanciones. La información había sido compartida un día antes por Álvaro Leiva, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Voy al texto. Tras la cumbre de Bogotá, a la que asistieron diplomáticos de 20 países, Estados Unidos publicó un comunicado este miércoles en el que reafirma su compromiso con los venezolanos y afirma que seguirá trabajando junto a la comunidad internacional para restaurar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Estados Unidos señala también que quien se reunió con Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue el viceasesor principal de Seguridad Nacional, John Feiner. Durante su visita a Colombia, Feiner también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, la jefa de gabinete, Laura Sarabia, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna, y el viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público, Gonzalo Hernández Jiménez, para dar seguimiento a la reciente reunión bilateral del presidente Biden y el presidente Petro en Washington, celebrada la semana pasada. Se lee en el comunicado. Feiner indicó que la visión del gobierno estadounidense con el caso Venezuela es ir paso a paso, con medidas concretas dirigidas a restaurar la democracia que conduzcan a elecciones libres y justas, con el correspondiente alivio de las sanciones por parte de Estados Unidos. El alivio de sanciones ha sido una condición recurrente del gobierno de Nicolás Maduro. El lunes, un día antes de la conferencia, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, volvió a insistir en que solo volverían al diálogo si se quitaban las sanciones, liberaban a Alex Saab, Inglaterra devolvía el oro venezolano y la Corte Penal Internacional detenía las investigaciones por delitos de lesa humanidad. No obstante, ni Estados Unidos ni ningún otro país involucrado han hecho cambio alguno. Interesante esto porque, repito, algunos temían que la conferencia de Bogotá organizada por Petro fuera simplemente una especie de saludo a la bandera o, peor aún, fuera una jornada para endiosar a Maduro. No fue así. El comunicado fue sucinto. Ciertamente, como dice Gerardo Blay, hubiera sido deseable una declaración suscrita por los 20 cancilleres. Lo que hubo fue un documento final que recoge los consensos. Sin embargo, allí se dice claramente, se plantea claramente la necesidad de realizar elecciones libres y de que de manera simultánea permita el flujo de esta situación política, el desentrabamiento del conflicto venezolano. Ojalá sea así. Cuando son las 8:58 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza
Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue la presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Fue también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana cuando tendremos un programa especial dedicado a el tema laboral, a la lucha de los trabajadores. No olviden que el próximo lunes es 1 de mayo. Y entonces vamos a echarle un vistazo a cuál es el estado actual de las fuerzas de los trabajadores. Desgraciadamente hay que decirlo, ya no tenemos a la CTB, tenemos un conjunto de centrales sindicales, unas mejores que otras, unas más independientes que otras en relación al gobierno, hay que decirlo, ¿no? Hay mucha estructura sindical que en realidad son parapetos montados por el gobierno para colocar a sus esquiroles, a sus agentes dentro del movimiento laboral. Bueno, de todo eso y de mucho más vamos a hablar mañana en este programa especial dedicado a la lucha de los trabajadores. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chulo Torrealba en La Fuerza.